Pero vamos a orar antes de que hablemos su palabra, y quiero que el tiempo avanzado, a ver cómo Dios me ayuda a resumir este tema de la palabra de Dios, y que una palabra que Dios me dio hace tiempo y me ha dado el privilegio de hoy día compartirla con ustedes. Pero vamos a orar para que sea Dios el que nos... Cristian, lo puede poner a grabar ahora ya, de nuevo, para que sea Dios que nos administre a través de su palabra. Amado Dios y Padre, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho hasta ahora, Dios. Gracias por la adoración, gracias por los cánticos, gracias por los testimonios, Dios. Gracias por tu presencia aquí de principio a fin, Señor, Dios, y por todo lo que hemos hecho hasta ahora, Dios. Gracias por cada uno de los que nos están siguiendo en la red de Dios, y por lo que están pasando y por lo que estamos aquí, y primeramente por tu presencia, Dios. Mira, Padre, hemos escuchado las inquietudes de algunos, a qué lo motiva a venir a la iglesia, Dios. Quizá haya muchas más cosas, quizá a veces no hay palabras de resumirlo en unas cuantas palabras, el por qué venimos al templo, Dios. Pero gracias, Dios, porque lo que esté dentro de nosotros es lo que nos ha inquietado, Dios, a que vengamos hoy a buscarte a ti, Señor Dios. Sé con cada uno de mis hermanos que quizás no pudieron venir o están de camino, donde quiera que ellos estén, que sea tú guardándole. Pero gracias por el remanente que seguimos aquí, que creemos que no vas a hablar esta noche, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que el tema que yo le he venido a traer esta noche se titula Dios y el dinero, ¿a cuál usted sirve? Yo no sé si te ha visto esto. ¿Qué puede decir entonces? Cuidado, hermano. Alguien yo le enseñé esto una vez y me dijo, Joel, ¿dónde tú conseguiste ese dinero? Yo, bueno, si yo te digo de dónde. Pero aquí tengo esto que le llamamos dinero, ¿no? Esto para muchas personas, esto es un Dios. Y que tenemos aquí la palabra de Dios. Pero vamos a ver la palabra de Dios antes que vayamos a esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Mateo, capítulo 6, versículo 24. Nunca pensé que iba a hablar de esta lectura hasta que hace mucho tiempo el Señor la puso en mí y en esta semana me la confirmó. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No sé si en su Biblia, en su versión, dice al lado como mamón. ¿En alguno lo dice? Ese es el Dios de la avaricia. Pueden sentarse los que están de pie. Mamón. En nuestro país eso se llama una fruta o un mango. Pero aquí, si ha escuchado este término, esto es como un Dios del dinero. Y entonces el Señor Jesucristo hablando, no son mis palabras, y hace una comparación de dos grupos. ¿A cuál vamos a servir? ¿A cuál vamos a amar? ¿A cuál vamos a venerar? Sea a Dios o al dinero. Usted sabe que esto es como un Dios para muchos. Las personas adoran, matan por él, le da paz, le da poder para ellos, pero todo es falso. Y no es que esto sea malo, porque vamos a ver, esto es lo que Dios dejó, pero vamos a ver la diferencia de a cuál nosotros servimos. Y muchos de nosotros
decimos las intenciones por las cuales venimos. Me recuerdo yo, hablándole un poquito de esto, yo le quise hacer una broma a un conocido. En mi trabajo hacían como películas y tenían una caja llena de esto. Y lo iban a botar. Y yo, déjame coger unos cuantos por si algún día hago una dramatización o uso una prédica. Yo creo que tengo eso como por más de 5 o 6 años, cuando tenía eso guardado. Y le digo yo al hermano, lo pongo así y le tomo una foto y le digo, fulano, me encontré esto en la calle. ¿Cómo? No puede ser, Joel, wow, tú sí eres dichoso. Y le digo yo, pero mira, yo tengo que devolver eso. Y si a mí me meten preso por yo tener, ¿cómo que tú vas a devolver eso? Eso es tuyo, tú no puedes devolver eso. Mira, no, dámelo a mí si tú no lo quieres. Pero no puedes devolver eso. Y yo le digo, pero, ¿y si ese dinero está marcado? ¿O es una trampa donde lo dejaron? Y le digo yo una historia, y el hombre me dice que no. Y yo le mandé una foto. Si él hubiera detenido a ver la foto, hubiera habido el printado que dice que esto no es real, que esto es dinero de ilustración, que no es real. Pero él no vio eso, él lo vio de lejos y vio dinero, no vio los detalles. Porque de simple se ve dinero, ¿no? Usted ve, se ve dinero, ¿no? Pero si usted lee los detalles de cerca, dice que es dinero ilustrado. Pero el muchacho se cegó y me dijo que no, que le diera lo suyo, que cuánto le iba a dar. Y yo le dije hasta lo último, mira, eso es de mentira, fulano. Léelo, mira, dale zoom y tú vas a ver, hombre. Pero, ¿a quién le gustaría encontrarse algo, un paquetico así? ¿A quién le gustaría? Bueno, el único neto fue nuestro hermano Wilson. Bueno, yo me uno con usted, varón. Yo me uno con usted. Los demás son todos unos santos. ¿No le gustaría encontrarse eso? ¿No le gustaría encontrarle eso? Muchos dicen esto, pero mire, hermano, esto es algo serio. Hay mucha gente que su sueño es ganarse la lotería. Su sueño es ganarse el mega o tanta cosa. Pero esto no es paz. Este es un falso Dios que ha tomado el lugar de Dios para muchas personas. El dinero es uno de los falsos dioses de este mundo atraído por el hombre. El dinero te ofrece muchas cosas, por ejemplo, placer, pero no paz. Casas, pero no un hogar. Medicina, pero no salud. Mujeres, pero no una esposa fiel. Seguidores, pero no amigos. Y muchas más cosas. El dinero es un imitador del único y verdadero Dios. Así que, quizá los que no están viendo por la cámara, ¿a cuál tú vas a servir? ¿A Dios o el dinero? Qué bueno que estamos diciendo a Dios. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Que personas que decidieron servir primeramente el dinero que a Dios. ¿Cuál fue su consecuencia? Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15 al 21. Y yo creo que muchas personas se comparan con este individuo. O tienen la misma meta que este individuo. O creen que su propósito de existir es la que tuvo este individuo. Lucas capítulo 12, versículo 15 en adelante. Y dice la palabra del Señor, hablando Jesús. Y les dijo, mirad, pongan atención, y guardaos de toda
avaricia, amor al dinero. El único avaro, los avaros son los que aman el dinero. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes que posee. Entonces, bueno, mi cartera. No posee de lo que tiene en su bolsillo, de lo que tiene en la cuenta de banco. Pero mucho, la vida de ellos depende de lo que tienen ahí. Si eso se le acaba, se vuelven locos o se le acaba la vida. Y es mucho más que eso. Entonces, el Señor le refirió esta parábola. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, él pensándose, hablando consigo mismo, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo en sí mismo, hablando consigo mismo: esto haré. Tengo un plan. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Déjelo ahí, hermano. Este hombre hablando consigo mismo, diciendo un plan para el futuro. Yo tengo ya muchos bienes, pero yo quiero tener más. Así que voy a destruir esto y voy a construir más para poder tener más. Y después que haya alcanzado mi meta, mi sueño, me voy a regocijar, voy a comer, voy a beber y voy a vivir bien. Y me voy a regocijar. Pero, versículo 20, ¿pero qué dijo? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Déjalo ahí, gracias, hermano. Entonces, después que ese hombre había trabajado, no se gozó lo que tenía ya, sino que quería tener más y más y más y más y más y más y más. Hasta que llegue el día que él se iba a gozar lo que había ocurrido. ¿Y qué ocurrió? Que ese día vienen a pedir su alma. Llegó la enfermedad, llegó el cáncer, llegó un asalto, llegó un accidente, llegó una tragedia, y todo lo que él edificó se quedó. No se derrumbó, se quedó. A que otro lo goce. ¿A cuántas personas? Quizás usted no conoce, pero Dios me ha dado el privilegio de conocer, que han trabajado una vida entera, trabajando. Y en el proceso se olvidaron de formar una familia, de su salud, y llegaron a una vejez solo, sin salud y sin poder gozarse de lo que tenía. Y yo creo que ese no es el propósito que Dios hizo el dinero. Porque fue el Señor que lo creó. Él es el dueño del oro y la plata. Pero no para que lo adoren a esto. Él no hizo esto para que le dé su sueño, un falso sueño a la gente. Una falsa paz, una falsa alegría. Porque la única paz verdadera viene de Dios. Porque hoy en día hay tantos famosos, tantos ricos que se quitan la vida. Que quisieran dar todos sus millones por una hora más de vida, por una hora más de paz. Una vez trabajando yo en Wall Street, cuando trabajaba por ahí, fui testigo de una persona que se suicidó, se tiró de uno de esos edificios. Una persona adinerada. Y vemos en la farándula famosos, el último que fue la modelo que ganó el Miss Universo, una muchacha joven, buena moza,
con dinero, pero no tenía paz. Porque esto te puede quizás pagar tus deudas, te puedo quizás ayudar a pagar el carro, el mortgage, comprarte una buena ropa, pero todo eso es pasajero. El Señor llamó a este hombre necio. Y quizá hay muchas personas que están en los caminos de Dios y todavía seguimos necios. El Señor le enseñó a nuestra hermana Margarita, le enseñó a su hija a que le dé a Dios lo que es de Dios. Y hay poco que ni eso le es difícil todavía entender, sacar lo que es de Dios para Dios, sacar el diezmo, su ofrenda. Y no estamos hablando de eso. Pero si tú adoras a Dios, tú le vas a dar a Dios lo que es de Dios. Y al César lo que es de César. Pero yo lo quiero llevar aún más allá. Si vamos al libro de Marcos, otro caballero que he hablado muchas veces de él y no me cansaré y lo he usado en tantos ejemplos y cada día que lo uso el Señor me lo demuestra de diferentes maneras y lo han escuchado de mí porque no es primera vez que lo he hablado. Marcos capítulo 10, versículo 17. Y este fue el hombre rico, el joven rico. ¿Se recuerdan de él? Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. ¿Lo tienen ahí? Y dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire, déjelo ahí. Este individuo viene corriendo. En aquel tiempo era una ofensa. Si usted era una persona de prestigio y con dinero y con autoridad, usted no podía correr. Eso era una humillación. Pero este hombre se olvidó de todo su prestigio y toda su cortesía y vino corriendo a donde Jesús. Recuérdense, todas las personas que venían donde Jesús aclamando hacia él, siempre el Señor les respondía y le daba algo. Pero vamos a ver este caso de esta persona que viene donde Jesús y aparte que viene donde él, que lo reconoce quién es él, se quiere justificar con Jesús. Pero ¿qué aconteció? Versículo 18. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y le dijo, los mandamientos sabes, no adulteréis, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Déjalo ahí, hermano. Este es el primer ser, yo no sé si usted ha encontrado alguno que diga en la palabra de Dios que haya guardado los 10 mandamientos por completo. Este hombre dijo que lo guardó. Él dijo que desde su juventud él había guardado todos los mandamientos. Yo no he encontrado alguno. Y el único que la Biblia dice que la cumplió la ley en su totalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Así que este hombre rico, que la Biblia no menciona su nombre, sino que lo califica por lo que tenía, se quiere justificar con Dios diciendo que él había cumplido toda la ley de Dios. Entonces dice, versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó. Recuérdese, el amor de Dios siempre está ahí a la puerta. Le amó y le dijo, una cosa te falta. Entonces Jesús no iba a discutir con él.
Jesús no le iba a decir, bueno, está bien, porque Él lo amó. Cuando tú amas, tú dejas pasar las cosas, tú no entras en conflicto, tú no discutes, sino tú tratas de ayudar y tú reconoces el problema. ¿Y qué dijo Él? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mire este hombre, usted que estudia la Biblia o que lee, de tantas personas que vinieron donde Jesús, toditos que los que venían con una necesidad o con un problema, el Señor les respondía, el Señor les ayudaba y se iban felices. Pero ¿cómo se fue este hombre? Se fue afligido. ¿Por qué? Porque no tuvo una respuesta. Porque él vino buscando la salvación, recuérdense. Él quería, maestro, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué yo puedo hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, los mandamientos están ahí, los conoces. Claro, maestro, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Pues entonces ya, voy para el cielo. Estaba esperando él. Él mismo se justificó, se puso por encima de Jesús, que había cumplido toda la ley. Y el Señor le dijo, lo amó primeramente. Le mostró la misericordia y le dijo la verdad. Y le dijo, una sola cosa te falta. Da todo, mira, todo ese dinero que está aquí en tu corazón, que tú adoras, dalo a los pobres. Deshazte de él. Deshazte de él. Véndelo y ven y sígueme. Y sígueme. No venga a entender, hermanos, o amigos que me está viendo, que tú vas a pagar la salvación. Que el Señor te va, para tú seguir a Jesús, tú tienes que dar todo lo que tienes. No, eso no es lo que el Señor quiso dejar entendido. Sino que el verdadero Dios que este joven adoraba era el dinero. Y él no quería dejar de adorarlo. Él no quería desprenderse de él. Y eso lo hizo que se perdiera. Porque hay que poner una diferencia. Recuérdense con el versículo que empezamos. No podemos servir a dos señores. O amamos a uno o aborrecemos al otro. No podemos amar a Dios y a las riquezas. Este hombre amaba a las riquezas. Conocía la palabra de Dios. La conocía al pie de la letra. Pero amaba a las riquezas. Entonces, mire, escuche esto ahora. Aquí se pone la cosa un poco seria. Tú puedes seguir a Jesús. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Un poquito de atención. Tú puedes seguir a Jesús, ver sus milagros, estar con Él, pero aún servir el dinero. ¿Usted cree que eso puede ser posible? Tú ver a Jesús ahí, tú estar con Él cara a cara. Al lado de Camilo, digamos que Jesús sea Camilo. Y yo veo cómo Él hace esos milagros, cómo Él lo usa. Y aún así, tengo esto en mi corazón. Y yo estoy al lado de Jesús. Está ahí a la par mía, vivo con Él. Veo cómo Él actúa, veo los milagros, veo todo. Pero aún así, esto está en mi corazón. Usted dirá, ¿eso es posible? Pero aparte que yo se lo diga, vamos a mostrarlo con la palabra de Dios. Este individuo, usted lo conoce. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 14 y 16. Mateo, recuérdese, usted
decidió seguir a Jesús, ver sus milagros, estar con Él, pero aún así amar el dinero. Están ahí, Mateo capítulo 26, versículo 14 y 16, dice la palabra de Dios. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¡Wow! Este hombre de Dios, uno de los discípulos del Señor, lo siguió, estaba con él, veía sus milagros. ¿Y qué hizo? Lo vendió, varón, por 30 monedas de plata. Por el dinero. Lo vendió a su Señor, al Hijo de Dios, al que lo amaba, porque el Señor sabía y aún así estaba con él por amor. El amor de Dios no es condicional, es incondicional. Que sabiendo que si yo lo voy a traicionar, aún así Él me va a amar. Sabiendo que Judas estaba ahí con Él. Y quizá usted sabe, la Biblia habla de varios Judas. Judas Tadeo, Judas, ni tampoco Judas Tadeo, está en la Biblia, mi amor. Uno de los primos de Jesús, y es un poquito uno de los discípulos. Y o Judas, o la tribu de Judá, el cuarto hijo de Abraham, tampoco no es ese Judas, sino cada vez que la Biblia habla de este Judas, le agrega Judas Iscariote, uno de los discípulos del Señor que hacía la función de tesorería, el hombre el tesorero del grupo. No era cualquiera que la gente le confía el dinero. Supuestamente al que de más confianza. Entonces, al que más le tenía la confianza, ese fue que lo traicionó. Pero ¿qué Dios servía a Jesús? ¿A cuál él amaba? ¿Amaba a Jesús o al dinero? El otro día escuché a un predicador que quizás muchos de ustedes escuchan, y yo no estoy por hablar mal de nadie y he escuchado, pero hizo hincapié que Judas fue uno de los mejores discípulos del Señor Jesucristo. Que Judas fue mejor que Pedro, todos, porque después que vendió a Jesús, él tuvo un remordimiento y tiró las monedas. Y ya que por eso él se arrepintió y por eso él fue el mejor, porque muchas veces nos arrepentimos, pero no devolvemos lo que hacemos a cosas, pero Judas sí devolvió las monedas. Yo no sé de dónde, qué interpretación que el Señor le dio, un siervo de Dios, pero bueno. Pero yo aún así insisto que Judas nunca amó al Señor. Porque no podemos servir a dos señores. O amamos a uno o aborrecemos al otro. No podemos amar a los dos. Entonces, Judas amaba el dinero y aborrecía a Jesús. Esa es la conclusión que yo he llegado a tener. Pero vimos estos personajes que siguieron sirviendo al dinero. El joven rico, el rico insensato y Judas. Pero sí hubieron hombres y mujeres de Dios que sí dejaron de servir el dinero para servir a Dios. ¿Lo quieren ver? ¿Están de ánimo? ¿Están cansados? ¿Lo dejamos ahí? No, porque yo veo muy bien que están cansados, pero
Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero vamos a hacerlo rapidito. Este hombre de Dios, el mismo escenario. Vamos a Lucas, capítulo 19. Este hombre, un hombre rico, pero que lo dejó todo. Y no fue porque el Señor le dijo que lo dejara, sino que él mismo tuvo, después que conoció, experimentó el amor de Dios, él se desprendió de este Dios falso. Lucas capítulo 19, versículo 1 hasta el 10. Este hombre se llamaba Zaqueo. Todos saben quién fue Zaqueo. Un hombre pequeñito, ¿no? Un hombre que no se dejaba ver. Y que para que Jesús lo viera, él tuvo que subirse, o ¿cómo es la palabra? Trepar, escalar un árbol. Del subirse a un árbol para que lo vieran, porque mientras la multitud estaba ahí no lo veían. Y este hombre era rico, este hombre engañaba a la gente. Pero que él escuchó hablar de Jesús. Y como no podía llegar hacia él, y no podía por la gente, los gigantes, se subió a este árbol. Y mientras Jesús pasaba, Jesús lo vio. Versículo 8. Y dice, entonces Zaqueo puesto en pie, espérense, antes que le dé este versículo. Este hombre, aparte, les resumí toda la historia, le dio posada al Señor Jesús. Y Jesús fue a su casa de este hombre rico, este hombre que engañaba a la gente, que le robaba el dinero, que tenía el Dios Amón en su corazón, pero que decidió abandonarlo. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Wow. Este hombre, conociendo a Jesús, estando con Jesús, esto salió de su corazón. Y mire qué cambio. Maestro, el Señor no le tuvo que decir, ¿se recuerdan el joven rico? Que vino de Jesús justificándose, que sabía la ley, que era bueno, que tantas cosas, que él podía ser salvo. Que Jesús le dijo, ve y da todo lo que tiene, ven a los pobres. ¿Y qué sucede? ¿Qué hizo Zaqueo? Maestro, espérate. Mira, es más, yo voy a dar la mitad de todos mis bienes, lo daré a los pobres. Y si a alguno he engañado, le voy a dar al cuádruple lo que le robé. La respuesta de Jesús, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Tan pronto él hizo eso, tan pronto él dejó este Dios, de lejos llegó la salvación que despreció el joven rico, el que se pensaba que se sabía la ley y la despreció, pero tenía esto en su corazón. La salvación que despreció Judas porque te amaba el dinero. Pero Zaqueo, el Señor no le dijo que fuera y diera, sino de su propio corazón salió esto. Y dio todo lo que tenía, la mitad se desprendió de esto. Y por esa razón vino la salvación a su vida. Y no solamente Zaqueo. Hubieron personas, como le dijo, que siguieron a Jesús. Está en el libro de Lucas, capítulo 5, 4 y 11, pero se lo voy a resumir. Uno de estos hombres de Dios fue Pedro. Todos saben que Pedro fue un pescador, un negociante, un hombre que salía a pescar, no por diversión o por hobby, como nuestro hermano Santo, y en lo que le gustan pescar, sino por dinero. Por dinero. Iban a agarrar los pescados y ¿qué? Lo vendían, ¿no? Y por su venta de pescado vivían y ese era su sustento.
¿qué sucedió? Tuvieron un encuentro con Jesús nuevamente. Y estando con Jesús, sucedió esta gran pesca. Una pesca que jamás en su vida ellos habían visto. Una pesca que rompía sus redes de tantos peces. ¿Qué significaba eso? Peces igual a ¿qué? Ustedes no me están siguiendo. Igual a dinero, Ezequiel no. Este hombre no pescaba por diversión. Este hombre pescaba por dinero. Y esta vez aconteció que tuvo la mayor pesca de su vida. ¿Y qué sucedió? Es más, le voy a leer un versículo. para que vean que no soy yo que le estoy hablando. Lucas capítulo 5. O quizás saben lo que hicieron. Versículo 11. Lucas capítulo 5, versículo. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. ¿Dejando qué, hermanos? Dejando el dinero. Los peces da dinero. Dejándolo todo. Y usted dirá, ¿pero qué quiere decir, Joel? ¿Tú me estás diciendo que deje todo el dinero y siga a Jesús? No. Sino que le dé lugar a cual servís, sea a Dios o las riquezas. Así mismo los demás discípulos, Mateo y todos los demás, dejaron sus riquezas para seguir a Dios, y Dios lo bendijo. Y ya casi para culminar. Y mire, porque Dios lo conoce todo. Y muchas piensan, que una persona que tiene tanto dinero, que esto, aquello, quiere justificarse con Dios. Ver a quién, ¿verdad? Dios ve. Marcos capítulo 12. Marcos, libro anterior, estamos en los evangelios. Esta viuda que dejó en vergüenza a todos delante de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 41 y 44. Dice la palabra de Dios: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, ¿no? Y vino una viuda pobre, no rica, no sabemos el nombre de esta viuda, la Biblia no lo registra en ninguna parte, pero sí la califica como una mujer pobre. ¿Y qué hizo ella? Y echó 2 blancas, 2 monedas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que había, de todo lo que han echado en